Chile, la alegría ya viene. Le damos la bienvenida a Jaime de Aguirre. Bienvenido, Jaime. Lo vemos ahí. Muchas justamente. gracias. Ya vamos a Muchas conversar. gracias. Me encanta estar con ustedes. Muchas agradecidos de que esté con nosotros. Ya vamos a conversar. Tenemos muchas preguntas, pero antes queremos invitarlos a ustedes en la casa a ver una nota que contextualiza justamente el plebiscito de 1988. Recuerde, faltan 16 días para el triunfo del sí. Fueron intensas campañas, canciones, colores, presencia de rostros de televisión, melodías y testimonios. Sí, digamos todos que sí, sí, el país merece el sí. El 5 de octubre del 88 finalmente el país decidía, 56% para el no, 44% para el sí, y con ello el fin del régimen militar de Augusto Pinochet. Voy a decir que no. ¿Qué fue el director? Es la hora de ganar la libertad. La escucha en su escritorio y, como no, si quedó en la memoria colectiva de todos los chilenos, Sergio Bravo escribió precisamente la canción de la Franja del No, y hoy, luego de 3 décadas, jamás pensó que el país viviría la situación que atraviesa. Y lo de ahora yo lo encuentro más impactante y más complejo y más interesante que lo que pasó en el plebiscito. ¿Por qué razón? Porque en el plebiscito fue una construcción lenta, ¿no? El plebiscito empezó con las protestas del 83, ¿te fijas? Fueron años. Y además los políticos, que hoy día están totalmente desacreditados, los políticos en ese tiempo eran víctimas. Para Sergio el escenario es diferente que hace 30 años. Es otro el Chile que enfrentará este nuevo plebiscito, de aceptar o rechazar una nueva constitución, además de escoger sus mecanismos respectivos. El escenario ahora yo creo que es lo más parecido que puede haber en Chile a la Revolución Francesa. ¿No? O sea, en que no importaba lo que pasara con la clase política, porque fue el Estado llano, fue la gente la que tomó sus propias decisiones. Ustedes sabían, chileno y chilena, que nunca, y 3 veces nunca en Chile los chilenos habían participado de manera directa en la redacción de una constitución. Yo encuentro que se juega una tremenda oportunidad. Se pidió, se obtuvo. La gente va a poder decidir si quiere o no quiere una nueva constitución y si es que la quiere, qué mecanismo se va a usar para esa nueva constitución, y yo creo que eso es fundamental. Yo soy de los que creen que esta ha sido una buena constitución, pero también reconozco que no está representando a la mayoría de los chilenos. Lo que estamos viviendo hoy día no hubiera sido posible sin el plebiscito del año 88. Yo creo que nuevamente ahí la constante es que es un triunfo de la gente. ¿Usted aprueba o rechaza una nueva constitución? No, yo la apruebo de todas maneras, pues hijo, tiene que cambiar las cosas. Yo apruebo una nueva constitución por lo que están luchando y sí, y mi familia también, todo como grupo familiar que anoche estábamos conversando. La apruebo, pero con la opinión solo del pueblo. No me gusta. ¿Por qué razón? Porque ¿qué? Si no tenemos ni una solución con eso, ¿qué saca con cambiar la constitución? Si te están diciendo, mira, no va a haber esto, no va a haber esto otro, va a dar lo mismo. Sin duda, un hecho para la historia. Sí, pues un plebiscito interesante que democratiza una decisión bien fundamental para el futuro de Chile. Chile es un país ganador. Ahora sí que sí, así sí que sí. Oh, 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 sí que sí. La Tal como escuchó, Chile la alegría ya viene, era el mensaje de esperanza para el no. Pero ahora, ¿cuál sería el mensaje de cara a este nuevo plebiscito? Yo creo que la gente acuñó la frase de Chile despertó. Y ya está con nosotros Jaime de Aguirre, uno de los cerebros, y por qué no decirlo también, corazón de la composición musical del himno del no durante la franja que finalmente el 5 de octubre del año 1988 la gente claramente ganó gracias, entre otras cosas, al himno que este hombre que tenemos en pantalla logró crear junto a otro grupo de personas que finalmente lucharon por esa causa. Jaime, me gustaría preguntarte, en ese momento, el concepto central creativo, la estrategia de ese himno del no,
en qué se basaba, a qué apuntaba y a quién iba dirigido. A los que estaban indecisos, a los que querían votar sí, pero no la tenían tan clara. Cuéntame un poco eso. Bueno, en realidad el mensaje fue muy transversal y tenía como primer objetivo ahuyentar el miedo. No nos olvidemos de la época que estamos hablando. Lo primero era ahuyentar el miedo, era dar un mensaje esperanzador y abierto, un mensaje participativo, más que mensajes políticos específicos. Sí. Chile, la alegría ya viene, fue un himno que fue escrito y fue concebido musicalmente con ese objetivo. Invitar a los chilenos a esta tremenda aventura de la democracia que después de 17 años se presentaba como una oportunidad. Y eso fue lo que hicimos. La letra maravillosa que hizo Sergio Bravo, sí. La música en la que construyeron tantos amigos músicos, cantantes, etcétera. No puedo dejar de mencionar a Claudio Guzmán y la Rosita Vallejo, que fueron las voces principales y que le dieron este carácter de gente normal cantando en un ambiente muy colectivo. Si ustedes se fijan y escuchan, esta es una canción que se nota que fue muy colectiva en su concepción inicial y cómo la pensamos y cómo resultó. Jaime, ¿cómo estás? Te saluda Natalia por acá. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias. Jaime, ¿eran conscientes en ese minuto de lo que iban a trascender en el tiempo, de lo que podía golpear y también marcar un antes y un después dentro de nuestro país cuando deciden juntarse, deciden crear esta canción con un himno también súper potente, como ya lo mencionamos? ¿Dimensionaron que podía, en el fondo, ir trascendiendo? No, nunca se dimensionó en estos niveles. La verdad es que fue una sorpresa muy linda. Yo la vez que me di cuenta que lo que habíamos hecho, una cosa muy importante, fue en el Paseo Ahumada, yendo no tengo idea, a comprar un sándwich, no sé, y encontrarme con un grupo de gente en las calles cantando, estudiantes, me acuerdo, no sé, como unos 60, 70, cantando Chile, la alegría, y ahí uno se da cuenta que esto sí prendió, como dicen. Claro, muy atinado. Y que de alguna manera se escapó de nuestras manos. Nosotros ya no éramos dueños ni mucho menos de la canción. La canción pasó a ser parte del proceso que constituyó el plebiscito. Perfecto. Así que nada, no, si tú me preguntas a mí que nos imaginamos... No, pasamos a tener 15 minutos de fama en un minuto, pero evidentemente el Chile, la alegría ya viene, es una canción que está inserta en el proceso, como lo dijo Sergio Bravo antes, claro. En un proceso que venía acumulativo de mucho tiempo, preparando esta sopa, como dicen los científicos, esta sopa que permitió ese maravilloso triunfo al cual muchas veces no se le da la importancia que tuvo y tiende, me parece que es natural, que no lo ha vivido, no lo sabe, en fin, que tiende a trivializarse, a decir, no, y cómo que llegó la alegría, si ahora nos faltan otras cosas. Bueno, para la gente que le tocaba salir desnudo de su casa al estadio de la población, a la pequeña cancha de fútbol, a las 4:30 de la mañana, sabe que la alegría sí llegó en esos aspectos. Sí, señor. Así Muchas es. gracias. Hoy día son otros los problemas. Sí, claro. Ojo, hoy día los temas son otros. Hoy día los temas se han ido acumulando, como es la historia, que da vueltas, que vuelve, que evoluciona, que se mueve, y en eso estamos ahora. Estamos en un proceso que sin duda es histórico, pero que corresponde a esa evolución natural de las sociedades que se van construyendo con el paso del tiempo. Sí, sin duda, Jaime, que aún queda mucho por hacer. Un gusto saludarte. Gracias por estar en contacto esta tarde con nosotros. Habla Monty. Y te quería preguntar con respecto a la sensación de esa época por parte del oficialismo, porque pareciera que tenían todo más o menos controlado. Yo no sé si ellos tenían claro que la oposición pudiera lograr una campaña política tan estratégica, una campaña que se hizo con pocos recursos disponibles por la época y que finalmente
llegó a ser la campaña creativa más importante que Chile recuerde hasta el día de hoy. ¿Cómo una canción logra movilizar a un país entero y logra quedar grabada en la memoria colectiva de nuestro país? Si lo ves hoy día en retrospectiva, Jaime, ¿cómo lo analizas hoy? Bueno, yo lo primero que habría que decir es que el país estaba preparado para dar este salto del gran padre castigador terrible que tuvimos, Augusto Pinochet, a autogobernarse y a dar ese paso de madurez que el país estaba preparado. Por lo tanto, instalar una canción como El Chile la alegría ya viene, me parece a mí que se hizo en el momento preciso, con el estado de situación político, social, etcétera, propicio para que funcionara. Efectivamente fue una campaña comunicacional que no tiene precedente, y yo creo que uno de los factores que más influyó para que esto fuera así fue el grado de colectivización, el grado de colectivo con que se construyó. Esta fue una campaña construida, en primer lugar, de manera gratuita por la grandísima mayoría de sus participantes. Gente que dirigía publicidad para hacer el videoclip, gente que trabajaba en música, artistas, publicistas, periodistas, sociólogos, etcétera, etcétera, que concurrieron. Y esto lo hicimos desde Filmocentro, que en esa época era una productora muy importante de publicidad y películas, etcétera. Y yo creo que uno de los grandes secretos, entre comillas, una de las grandes cuestiones que ayudó a construir una cosa con este impacto fue este grado de proyecto colectivo que logramos armar. Jaime, anoté dos cosas que tú has dicho en la conversación. Primero dijiste, el país estaba preparado. Yo también creo que el país estaba preparado, pero eran pocos los valientes que se atrevían a decir que el país estaba preparado. Y digo valientes porque bien tú lo dijiste, era un contexto donde el temor justamente reinaba en este país. Así que venga mi admiración para todos los que formaron parte y levantaron la valentía de ser parte de la franja política del no. Y hablaste de la colectividad también. Y te quiero llevar porque hoy día nosotros estamos festejando, conmemorando más bien dicho, un año de la marcha más masiva en nuestro país, donde también pareciera ser que este plebiscito viene desde las masas, viene desde el pueblo, desde la colectividad. Si hay algún punto de comparación entre el plebiscito del 88, desde el plebiscito del 88 al plebiscito del 2020, ¿sería eso la colectividad, las masas juntas? Hay mucho que comparar y hay muchas cosas que son comparables. Por ejemplo, lo colectivo del proceso. Hay cosas que no son comparables. Por ejemplo, el rol de las élites políticas. Las élites políticas en esa época, que fueron muy perseguidas durante la dictadura, cumplieron un rol muy importante en términos de que fueron además muy reconocidos como, ¿cómo poderlo llamar? Pero como los conductores, los políticos técnicos que nos ayudaron a elaborar este lenguaje, pero y en ese sentido es muy diferente ahora, que uno ve la franja de este plebiscito, la verdad que es una cantidad de mensajes confusos, cruzados, en fin. Allá no, en esa época uno se recuerda que allí los políticos tuvieron, en primer lugar, un tremendo reconocimiento por los artistas, por los publicistas, por los periodistas, etcétera, y nos dejaron hacer algo que cumpliera un poco con el sueño de ellos de armar una franja que quitara el miedo, que convocara para votar, etcétera, etcétera. Pero lo hicimos con mucha libertad, hay que decirlo, con mucha libertad. En mi caso, por ejemplo, el tema de la música fue relativamente controvertida entre las personas que más certeza en esa época tenían sobre lo que era este proceso, que preguntaban con mucha vehemencia por qué esto no se había hecho con quenas y charango, etcétera. Y la respuesta era muy simple: la idea era barrer para adentro, no barrer para afuera. La idea era representar a jóvenes, a adultos mayores, etcétera, etcétera, a hombres, a mujeres, y por eso hicimos esta cosa tan transversal, esta música tan transversal. Y ahí, con un país preparado, con un país ansioso de cambiar el estado de las cosas, fue relativamente sencillo y fue muy interesante poderlo construir. Pero yo te diría que la fundamental diferencia que había
en esa época o la de hoy, es que en esa época se logró construir una oposición. Es cierto que el Partido Comunista estaba un pelito en desacuerdo, hubiera preferido otros medios, no tengo idea. Pero finalmente esto fue un solo propósito, un solo movimiento político, un solo movimiento social, y eso es la gran diferencia que yo veo con hoy día, y que hay una atomización de las, vamos a llamar, de las fuerzas políticas en la oposición, que lo han hecho más complicado de lo que podría haber sido. A propósito de eso, Jaime, porque me parece tremendamente interesante el análisis que acabas de hacer comparando, obviamente, el plebiscito del 88 con lo que está sucediendo precisamente el día de hoy. Cuando antes, lo voy a plantear así, Jaime, cuando había un enemigo en términos de campaña del no muy claro, que era Pinochet, tratar de sacar esa figura paternalista, abusiva, instalando la recuperación de la confianza en la gente de que no le iba a pasar nada, que podía colocar en el voto lo que ellos querían para un Chile del futuro próximo y que nada les iba a ocurrir porque había llegado el momento de levantar las manos, de alzar la voz y hacer un cambio con extrema urgencia. Hoy día, los políticos parece ser el gran problema. Esta clase que no ha sabido responder o cosechar el movimiento que ustedes lograron abrir, una tremenda puerta, y que de a poco lo fueron echando a perder. Se achancharon, se aprovecharon, como tú decías, se atomizaron algunos. Hoy día, ¿cómo piensas tú que la gente entiende que hay que vencer qué? ¿Cuál es el gran enemigo cuando no hay una cara tan absolutamente visible como lo fue en el 88? ¿Qué es lo que la gente deberá entender que tiene que superar? Bueno, a mí me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, yo no soy de los que piensan que hay que destruir a la clase política porque la política le hace mal al país. Eso ya lo trató de hacer Pinochet, no le resultó. Yo no me voy a meter en ese saco, en desacreditar a la política, en bajarla. Eso no significa que lo hayan hecho estupendo. Claro. Eso significa que la política ha tenido problemas, los políticos se han ido desgastando, quizás han pasado demasiado tiempo en lo mismo. Y algo muy importante, los problemas cambiaron. Los temas son otros, y la participación ciudadana se hace interesante y se hace positiva por aquello, por eso, porque como los temas son otros y como la gente los percibe con mucha fuerza desde su lugar, desde donde están, desde el trabajo, desde lo que es la sociedad, desde las carencias, etcétera, etcétera, entonces llegó un momento en que hoy día, claro, está fácil decir los políticos tienen la culpa. La verdad es que, como decía alguien por ahí, todo es política. El participar, el no participar, el alegar, el quedarse callado. Por lo tanto, esto es una responsabilidad colectiva del país que debe aprender, eso es lo que yo pienso, que debe aprender a asumir la responsabilidad de montarse arriba de la modernidad real. El país, cómo ha evolucionado, etc. Y eso hace que hoy día los desafíos sean muchos, a los cuales no hay que tenerle miedo, porque a las sociedades con miedo les pasan por arriba. Muy bien. Las sociedades sin miedo, pero con racionalidad, son capaces de construir cuestiones interesantes de acuerdo a las épocas. Hay temas que en esa época ni siquiera se hablaba. En esa época se andaba escondiendo mucha gente para que no las mataran o que no abusaran de ellas, etcétera, etcétera. Hoy día no, hoy día los problemas son otros. Y la clase política tendrá que aprender, si es que quiere ser la representante de la sociedad en alguna medida, porque yo creo que políticos profesionales tienen que existir. Yo lo veo a toda la gente en un estado asambleístico permanente, resolviendo los temas grandes, los medianos y los chicos. Mira. Yo creo que la política es importante que sea. Ahora, la Constitución en la que nos está dando esta posibilidad, una nueva Constitución, me refiero, nos da esta posibilidad de rearmar este naipe, reconstruir, corregir, recrear y hacer las cosas de una manera que dure por lo menos unos 50 años más. Exacto. Jaime, la clase política tendrá que ponerse a la altura de los tiempos. Muy bien. Jaime, te escucho súper atenta y muchos hoy tenemos la ilusión de cambiar esta Constitución que nos ha venido arrastrando durante tantos años. Sin duda, tú dices los problemas son otros, hay otras cosas que se tienen que modificar.
Y también, aparte de esta ilusión y esta alegría que sentimos de un día súper histórico para nuestro país, nuestra sociedad, también hay temores de que finalmente no lleguemos a esa alegría que tanto anhelamos. ¿Crees que de cierta forma la presión ciudadana va a hacer que sí o sí esa Constitución que por tanto tiempo ha estado junto a nosotros sea total y absolutamente derrotada? Yo tengo harta confianza en que la gente tiene clarito a dónde vamos. Una de las cosas, por ejemplo, que pienso es que lo que ocurre hoy día es la chispa inicial de un motor que se tiene que comenzar a mover. Y por lo tanto el proceso constitucional, si bien es cierto, se vota, hoy día solo se vota la posibilidad de iniciar ese movimiento. Sí, claro. De allí para adelante el descontento ciudadano, la opinión ciudadana, la participación ciudadana en definitiva va a ser indispensable para que esto se construya de una manera adecuada. Y si que queremos un caballo, salga un caballo y un camello, todas esas cosas, los dichos que se le vienen a la cabeza a uno en estos momentos, pero yo diría que el miedo, bueno, mira, un poquito de miedo no está mal, poquito, chiquitito, un poquito de vértigo. Ajá. El cambio siempre produce vértigo. Tirarse una piscina desde un tablón produce vértigo. Declararse, como se hacía antes, con una mujer o con una pareja, produce vértigo. El vértigo no está malo. El vértigo no está malo, te hace ponerte realista, te hace ponerte racional, etcétera. Yo no le tengo miedo al vértigo, yo creo que la gente está preparada, sabe exactamente y mucho más de lo que uno piensa a qué nos estamos enfrentando y cuál es la oportunidad que está en nuestras manos, y los políticos tampoco, puedo decir una tontera, tampoco se mandan solos, si también están escuchando lo que pasa, por lo menos los más despabilados, están escuchando lo que pasa en la sociedad, están escuchando los anhelos. Ahora a mí me gusta la democracia representativa, que uno haga confianza y fe durante un tiempo en políticos que sean capaces de dedicarse 100% a este trabajo y que de alguna manera interpreten los anhelos ciudadanos. A mí me parece que es el menos malo de todos los sistemas que hemos encontrado. Así Nos gusta el asambleísmo permanente. Cuando se juntan en ese carácter, es raro que las cosas terminen bien. Estamos haciendo 25. Chile decide, Jaime. Este aplauso es para ti, por supuesto. Estamos muy agradecidos de que hayas tomado este contacto con nosotros. Jaime. Y por el aplauso es para ustedes. El aplauso, mira, dejémoslo salomónicamente. Quiero decirles felicitaciones para la red. Muchas gracias, Jaime. Están haciendo un muy buen canal. Y gracias a ti por aceptar esta invitación y transmitirnos un poco de lo que viviste en la franja del sí y el no.